sus vidas, agradecemos por esto que nos han compartido y olvidémonos esta mañana de cualquier cosa del tiempo, porque ahora Henry y yo vamos a hacer un drama. Ella es súper buena para eso, yo soy malísimo, ¿ok? Entonces vamos a estar aquí. ¿Recuerdan en qué libro estamos los domingos? Hechos, amén, Hechos. Empecé con Hechos 1, que era, bueno, ¿y ahora qué, no? Y luego Hechos 2, el pastor Antonio compartió, y ahora vamos a estar en Hechos 3. Amén. Así es, entonces pueden ir buscando ahí en sus Biblias. Hechos capítulo 3 es donde vamos a empezar el día de hoy, pero vamos a recordar también lo que hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, amén. Entonces, piénsalo así, imagínate enfrente de un espejo. ¿Y qué es lo que vemos en el reflejo? Si fuimos hechos a la imagen de Dios, vemos ahí el reflejo de Dios. Sé que algunos de ustedes piensan que ya ven a Dios cuando miran en el espejo. Algunos muy confianzudos por aquí. Pero así no estamos hablando. Quiero decir que cuando vemos en el espejo, vemos en nosotros el reflejo de Dios brillando, su gloria en todo tiempo. Esa es la imagen de Dios. Entonces, cuando nos miramos en el espejo, vemos a Dios reflejado en nosotros. Pero sabemos que no somos un reflejo perfecto. Amén. ¿Saben? Cada vez que mentimos, porque mentimos, y no diga que no, de repente, cada vez que mentimos, cada vez que nos gusta de repente el chisme, que hablamos algo que no debemos, cada vez que hacemos algo como eso, imagina usted que este es un espejo, ¿no? De esos que tiene. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo de eso, le echamos un poquito de lodo, ¿no? Salpicado. Cada vez que hacemos algo incorrecto, el espejo se está empezando a llenar de lodo, ¿no? De a poco y de a poco ese espejo se está comenzando a llenar de lodo. Cada vez que haces algo completamente egoísta, sin preocuparte por nadie más, ok, pues también golpeas al espejo. Y cada vez que nosotros miramos cosas que no debemos, pornografía, empezamos a romperlo. Cada vez que hacemos algo incorrecto, se empieza a romper, a ensuciar, hasta llegar a un punto en el que, ¿qué ocurre con un espejo sucio y medio roto, no? No comienzas a distinguir ni la oreja, no comienzas a distinguir ni esos ojos hermosos que tienes, y no empiezas a ver nada, no hay nada que puedas como mirar ahí. Y está tan sucio, está tan roto que no distingues absolutamente nada. Y eso no les suena como la historia de nuestra vida muchas veces, que no ves nada, ¿no? Si tuvieras que mirar a Dios en ese espejo, ¿qué mirarías? ¿Mirarías a Dios? Mire, en muchos sentidos nuestras vidas llegan a estar rotas, ¿no? Aquí estaba este drama que nos dijo exactamente eso, ¿no? Consumidos por las drogas, consumidos por el alcohol, por vicios, ¿no? Estamos afanados por el dinero, afanados por las cosas, pero muchas veces vemos que están tan rotos y destrozados estamos que no encontramos esperanza, ¿no? El espejo está fracturado. ¿Y cómo se arregla un espejo roto? Mi pregunta a ustedes, ¿cómo arreglan un espejo roto? Cuando se rompe un espejo en su casa, ¿qué hace con ese espejo? Lo tiras, ¿no? Sí, no lo arreglas, no arreglas un espejo roto, lo tiras. ¿Por qué? Porque es de vidrio, ¿no? Entonces te deshaces de él y consigues uno nuevo. Y si esa es nuestra vida, pues uno diría como que no hay esperanza. Pero los que estamos hoy aquí, sabemos que hay esperanza, ¿no? Amén. Vimos ese drama hermoso que nos distingue bien sobre esa esperanza. Entonces, ¿qué pasaría si esa imagen sucia y destrozada pudiera ser sanada y restaurada a su condición original? O sea, imagínenselo, roto, sucio, destruido, pero que pudiera ser restaurado a la originalidad, como estaba antes, ¿no? A su condición original. Y si pudieras empezar de nuevo, ¿no? Si pudieras ser sanado, si pudieras tenerse como regénesis de nuevo, algo nuevo, una cosa, un renacer,
Si pudieras hacer eso, ¿qué dice usted? ¿Es posible eso? Amén. Es posible. ¿Con qué es posible? Con Cristo. Con el Evangelio es posible. Y en el pasaje de hoy vemos que Dios ofrece a todos ese comienzo nuevo, ¿no? A todos les dice, hey, empecemos de nuevo. Y ¿saben? El título de esta mañana, de este mensaje se llama así: empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Y qué hermoso es ver cómo Dios conecta todo, ¿no? Decía, ahorita que estaba viendo el drama dije, wow, esa es la predicación, man, ni necesitamos predicar porque ese drama lo dijo todo lo que íbamos a decir. Entonces, empieza de nuevo. Amén. Así que antes que cualquier cosa, vamos a orar juntos. Amén. Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Jesús, porque tú nos viste y nos amaste y diste tu vida para que nosotros encontráramos vida en ti. Te damos gracias por tu gracia. Gracias, Dios, por tu palabra. Háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces estamos en ¿dónde? Hechos capítulo 3. Muy bien, vamos entrando al primer versículo. Dice así, dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. ¿Sí estamos todos ahí? ¿O traen otra Biblia? Muy bien, entonces ya desde el primer versículo vemos al primero que tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, que era Pedro. ¿Nos acordamos de quién es este Pedro? El discípulo de Jesús, que desde un principio lo conocimos como el discípulo quizás más arrebatado, quizás el más mal hablado, el que no tenía educación. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Ese Pedro. Pero sabemos que cuando llegó a Jesús tenía una gran convicción. Él creía, él sabía, estaba convencido de quién era Jesús. Vemos en Mateo capítulo 16 un momento en que Jesús estaba hablando con sus discípulos sobre quién decía la gente que era él. Y les hizo la pregunta a sus discípulos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y el que respondió fue Pedro, diciendo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él tenía una gran convicción. Y vemos ahí mismo en ese pasaje que Jesús ya le había hablado de un propósito que tenía para su vida, para la vida de Pedro, porque le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca, sobre esa convicción, esa confesión de Cristo, en la vida de Pedro, sobre esa roca edificaré a mi iglesia. Jesús ya miró en Pedro todo lo que él iba a hacer, todo lo que él le estaba llamando a hacer, ya lo miraba en él. Desde ese entonces dijo, sobre esta roca voy a edificar a mi iglesia. Él ya sabía que Pedro iba a estar un día liderando a la iglesia de Cristo. Ya había puesto ese propósito en su vida. Pero después entonces, otra vez, vemos un contraste en la vida de Pedro, porque vemos cómo Pedro cayó. Sí, amén. Entonces, mire, incluso con esa convicción que decía mi esposa, con esa convicción enorme que tenía Pedro desde antes, aún así con esa convicción tan enorme, él falló. Y falló catastróficamente. Yo sé que muchos de nosotros hemos fallado catastróficamente. Muchos de nosotros hemos caído enormemente. Hemos sido azotados enormemente. Entonces, este hombre que tenía gran convicción falló catastróficamente. ¿Cómo falló? Catastróficamente. Amén, es una palabra increíble, ¿no? Mire, me encanta la historia que leemos en Juan 21, no vamos ahí, pero lo hemos predicado antes en una predica, creo que se llamaba Segundas Oportunidades o algo así. Cómo Jesús restaura a Pedro y le recuerda quién es, ¿no? Voy a hacer esto rapidito porque es bonito esta parte. Primero, Jesús conoció a Pedro pescando, ¿no? Hizo un milagro hermoso ahí y él pescó y todo bien chévere, ¿no? Y después, en Juan 21, vemos que Jesús regresa a él y vuelve a hacer el mismo milagro. Pedro reconoció el milagro y saltó al agua y fue con él. El punto de todo esto es que Jesús le recordó a Pedro que su falla no había cambiado los propósitos que Jesús tenía para él. Bien,
para nada. Jesús le estaba recordando, hey, mi misión, mi propósito, mi plan, porque ¿se acuerdan los que vinieron el miércoles? Los planes de Dios siempre tienen éxito, amén. Siempre. Entonces, Jesús le estaba recordando a Pedro, hey, esto nada ha cambiado. Mi plan contigo no ha cambiado. No importa que tú me fallaste, ¿cómo? Catastróficamente. No importa, porque mi plan hacia ti sigue siendo el mismo y sigue siendo intacto. No hay cambio en ello, ¿no? Y bueno, le decía que pastorea mis ovejas. ¿Con esa parte? Entonces, apenas hace un capítulo, ahí lo vimos, llegó el Espíritu Santo que nos compartió el pastor Antonio a través del Pentecostés, y Pedro fue transformado, fue llenado de valentía y sabiduría y se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Alguien tan arrebatado era el líder de la iglesia primitiva. Y Jesús le permitió empezar de nuevo. ¿Cuántos de nosotros pueden decir, Jesús me permitió empezar de nuevo? Amén. Y aquellos que aún no lo pueden decir con esa certeza, les aseguro que Dios les va a permitir empezar de nuevo. No importa tus fallas, no importa lo que hayas pasado, no importa si fallaste catastróficamente. Él te va a traer y vas a empezar de nuevo, ¿ok? Entonces, ahora vemos que por todos lados anda con Juan, ¿no? Pedro andaba con Juan. Él se identificaba como el Jesús amado, ¿no? Juan se identificaba así como que el discípulo más amado por parte de Jesús. El que probablemente tenía una relación más cercana a Jesús era Juan. El que estuvo al pie de la cruz en los momentos antes de su suspiro fue Juan. Entonces ellos andaban como uña y mugre, ¿no? Usted no pregunte quién es la mugre. Y no solo Jesús le dio una nueva oportunidad, sino también Juan le dio una oportunidad. Aunque Pedro había fallado, Juan también lo recibió de nuevo, lo acobijó y seguía trabajando juntos para cumplir la misión de Dios en esta tierra. Esa misma misión que usted y yo tenemos. Esa misma misión que todos tenemos, ellos estaban trabajando en ese momento, en esa hermosa misión. Así es, entonces desde este primer versículo vemos Pedro y Juan andaban juntos tratando de cumplir esa misión de Dios en la tierra. Y vemos entonces en este versículo que ¿a dónde iban? Al templo. Iban al templo. Ellos estaban en Jerusalén. Hemos hablado antes también sobre cómo era este templo en la ciudad de Jerusalén. Este lugar era un lugar enorme, edificios muy grandes, muy hermosos. Básicamente este templo era como el centro de la vida judía para toda la ciudad, para todo el pueblo judío. Y ellos estaban entrando al templo, dice que van entrando por la puerta llamada La Hermosa. Aquí hay un pequeño paréntesis que el templo no se llamaba La Hermosa, sino que esa puerta específicamente se llamaba La Hermosa. Y creo que como hemos hablado de este lugar, todo era muy bonito, muchos detalles, era un lugar enorme, pero esta puerta se llamaba La Hermosa, o sea, era la más hermosa, se puede decir. Y los historiadores nos cuentan de qué tan grande, qué tan pesado, los detalles que tenía esta puerta. Era un lugar de todo el templo más hermoso. Y también dice que se ubicaba como en la cima de unos escalones, porque ese era un lugar que marcaba la división entre donde podían estar los gentiles y donde podían entrar los judíos. Pero en ese lugar vemos que Pedro y Juan se encuentran con un hombre. ¿Y qué nos dice el pasaje sobre este hombre? Dice que era un lisiado desde nacimiento. No podía caminar, no podía pararse sobre sus pies sin ayuda. Y nos dice que todos los días él fue llevado ahí para pedir limosna en la puerta La Hermosa. Entonces, no sabemos quiénes lo llevaban ahí. Alguien que, tal vez sus amigos, tal vez su familia, no sabemos. Pero dice que todos los días llevaban a ese hombre, subían esas escaleras y lo ponían ahí, quizás estratégicamente diciendo, vamos a buscar el lugar más hermoso de este templo para sentar a este ahí para que dé más lástima.
así va a poder coleccionar más. Ahí, todos los días, toda la gente judía sabía, porque ya era por años que este hombre ahí estaba sentado pidiendo limosna de los que iban entrando al templo. Y como buenos judíos, ellos se sentían con la obligación de dar dinero a este pobre, a este hombre que estaba lesionado. Entonces, no sabemos cuántos años había estado ahí, quizás incluso desde cuando era niño, porque él no sabía lo que era tener una niñez como los demás. Él no sabía el sentimiento de brincar, de correr. Él probablemente desde su niñez, todos los días, se había sentado ahí, pidiendo limosna para sobrevivir. Pero vemos en lo que vamos a leer hoy que también Jesús tenía un beneficio para él. Amén. El versículo 3 dice que este hombre miró a Pedro, ¿ok? Miró a Pedro y a Juan y que iban a entrar por esta puerta, entonces les pidió limosna. Yo no sé ustedes, ¿no? Incluso, ¿cuál es su primera impresión cuando se les acerca, cuando van al mercado, cuando van a un lugar? ¿Cuál es su primera impresión cuando se les acerca a alguien en trapos como sucios, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué normalmente hacemos cuando ese que está limpiando los carros o está limpiando los vidrios, mira que llegaste al mercado y va sobre ti, ¿no? ¿Cuál es la reacción que ustedes tienen? Pues mire, la reacción humana, natural y malamente es que evitamos cualquier contacto visual. La primera cosa es que vemos a alguien mendigando, evitamos cualquier contacto visual directamente, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque pensamos que en cuanto nos vea, si lo vemos fijamente a los ojos, es que me va a pedir dinero, ¿no? Entonces, cuando llegamos ahí, rápido sales del carro, ¿no? Y vas rapidito como al mercado, evitando cualquier cosa con las personas esas, porque sabes que al final, si cruzas miradas, vas a tener que desembolsar, ¿no? Pero lo hermoso aquí es el reflejo del amor de Dios que vemos en Pedro y Juan. Porque mire, dice que lo ven fijamente. Y no es solo eso, sino que le dicen a él, hey, míranos. ¿Sabe? Hay algo tan grande en esto, porque Pedro y Juan desarman al hombre. Todos pasaban, el hombre estaba mendigando ahí, y todos pasaban como así nomás tirando, ¿no? Sabían que había un hombre ahí, ni siquiera se dignaban a ver algo de él, y mucho menos a verlo fijamente a los ojos, ¿no? Solo pasaban y unas monedas, ahí le tiraban. Pero Pedro y Juan se acercaron a él y lo vieron fijamente. Y el hombre se quedó como, caray, ¿no? Lo desarmaron completamente. Esto jamás había pasado. Y desarman a este hombre con esas palabras, quitando de encima de él la vergüenza que lo cubría debido a su condición, diciéndole, hey, levanta tu cabeza. ¿Saben esas palabras? Unas palabras tan insignificantes para muchos de nosotros, puede hacer un cambio tan grande para las personas. Llegó diciéndole, hey, tú, levanta tu cabeza, ¿no? Míranos, look at me. Me estoy gastando mi inglés aquí. Y cuando le dicen esto, dice que el hombre responde pensando que iba a recibir algo de ellos, ¿no? Pero si supieran qué es lo que iban a recibir, porque Pedro le dice, no tengo oro ni plata, de clásico, todos lo sabemos, no tengo oro ni plata. Y me imagino al hombre así de que, no tengo oro ni plata, no, así que chiste, ¿no? Sí, es una reacción común porque el hombre estaba esperando algo, ¿no? y de seguro él piensa, no, pues entonces sigan su camino, no, si no me van a dar nada, ¿por qué me ilusionan? Pero Pedro sigue, pero lo que tengo te doy. En este punto también me imagino al hombre diciendo, ok, pues no me vengan con que me van a dar un pan con crema de cacahuate, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Diciendo, bueno, no tienen oro ni plata, entonces ¿qué me van a dar? Él lo único que quería era dinero. Lo único que él quería era dinero, porque él estaba ahí por años y lo único que recibía era limosna. Él no buscaba nada de sanidad, ni nada más allá que no fuera dinero. Él ni siquiera lo esperaba. Él solo quería chacamoni, dice Taitán. Pero Pedro dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esto es mucho, y puedo decir mucho, 1000 horas
mucho mejor que unas monedas. Eso que ustedes ven ahí es mucho mejor que miles y cientos de millones de monedas, ¿no? Lo que Jesús hizo en la cruz no podemos darle un valor monetario, ¿no? No hay manera. Pedro ya le había agarrado la mano para levantarlo, y ese es el Pedro convencido de quien había creído. Pedro decía, hey, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y antes de decir toda esa frase, él ya lo había agarrado y lo estaba levantando, ¿no? Como diciendo, yo sé a quién sirvo, yo sé quién vive dentro de mí, yo sé que el espíritu de aquel que vino, que murió, que pagó nuestros pecados por su sangre, yo sé que el que resucitó ahí, yo sé que yo sirvo a él. Entonces, antes de terminar su frase, él ya estaba levantándolo otra vez. Es que, bueno, no tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy. Y ya lo estaba levantando con una fe increíble, ¿no? Y realmente queremos que ustedes se imaginen esa escena con nosotros. Este hombre, desde nacimiento, había estado así en esa condición. Él no sabía de lo que era pararse sobre sus propios pies sin ayuda. Él no sabía qué sentía. Lo interesante de hecho es que sabemos que Lucas es quien escribió el libro de Hechos, Lucas el médico, el doctor, y él da aquí esos como detalles muy detallados. Dice que en cuanto Pedro le decía, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y Pedro le agarró la mano y lo paró. Y imagínense entonces que este hombre levantándose con ese apoyo, pero nos da ese detalle en Lucas, que de repente dice, al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Me imagino que incluso se podía ver cómo de repente se fortalecieron los músculos y ese hombre se paró. Después dice que empezó a caminar, dice que entró con ellos al templo, empezó a caminar, pero después no solo se paró, no solo caminó, ese hombre empezó a correr, a brincar, y dice que más hacía, alababa a Dios. Este hombre que jamás había sentido lo que era pararse sobre sus pies, fue sanado en un instante. Y en ese momento tan lleno de alegría, tan lleno de gratitud, él brincaba y alababa a Dios. Y también más adelante dice que él no soltaba a Pedro y Juan. Y dice, no, pues tú lo harías, que ya estos hombres que ministraron la sanidad a su vida después de estar en una condición por tantos años, dice que él se aferraba de ellos. ¿Y cómo dejarlo así? Ese hombre, su vida había sido cambiado. Amén. Él no había esperado una sanidad. Él, ¿qué es lo que había esperado? Una moneda. Pero en ese momento Jesús tenía ese propósito más grande para él, para darle ese nuevo inicio, no solo en su cuerpo físico, sino algo más. Porque entonces vemos como él seguía a Pedro y Juan, y Pedro toma ese momento como una oportunidad. Pero mire, Dios no había terminado con él, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en el libro de Marcos, cómo de repente veíamos que Jesús hacía milagros? Milagros interesantes, ¿no? Pero decíamos, pero ¿y este milagro por qué aquí o por qué de esta manera? Pero nunca se trataba en sí del milagro, sino de mucho más. Porque Jesús nunca hacía algo solo por hacer. Siempre había un propósito, y siempre hay un propósito de lo que Jesús hace. Siempre hay un propósito cuando ocurre algo en su vida que sabe que es parte del plan de Dios. De seguro que siempre hay un propósito. Nunca ocurre algo sin un propósito. Entonces, Jesús ve nuestra necesidad, pero siempre conoce la necesidad más profunda que tenemos. Nosotros podemos creer que nuestra necesidad es sanidad, que nuestra necesidad es económica, que nuestra necesidad es, no sé, es familiar. Probablemente piensas que tu necesidad es algo diferente, pero Dios conoce la necesidad más profunda en nuestras vidas. Y para este hombre no era solo caminar, no era solo poder caminar o algunas monedas. Realmente la necesidad más grande de este hombre era que necesitaba un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo inicio. Necesitaba
algo diferente. Este hombre necesitaba escuchar el evangelio. Amén. Mire, y aquí vemos a Pedro de nuevo aprovechando el momento con autoridad y confianza, viendo cómo una multitud se estaba formando, ¿no? Porque, si aquí cuando choca un carro, ¿no? De repente nosotros todos los chismosos ahí estamos viendo qué pasó. Ahora imagínense un milagro donde decía mi esposa que probablemente tenía ya los pies como un poco mal acomodados, desformados, y ocurre el milagro y todo se empieza a enderezar y empieza a moverse. Ahora imagínense eso, ¿no? Pues claro que iba a empezar a acomodarse un montón de gente alrededor. Y Pedro dijo, esta es mi oportunidad, ¿no? Veo cómo esta multitud se estaba formando y empezó a hablar. Versículo 11 al 26 nos muestra la segunda prédica de Pedro. Y en un momento en el que él hubiera podido tomar el crédito de lo que había pasado, del milagro que había pasado, Pedro tomó ese asombro de las personas, que la gente estaba impresionada con eso, y luego, ¿qué hizo? La direccionó hacia Jesús, ¿no? Eso es clave para nosotros. Siempre direccionar todo hacia Jesús. Tu servicio, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tu manera de ser, lo que tú hagas, siempre tiene que ser direccionada hacia Jesús. Así es, pero en ese momento ya se estaban juntando hasta miles de personas, porque todos ellos que pasaban siempre a esa entrada ya sabían quién era ese hombre, y ahora lo estaban viendo de pie, brincando, alabando a Dios. Pedro aprovecha ese momento y les dice en versículo 12, les dice al pueblo de Israel, les dice, ¿por qué se sorprenden? Como si hubiéramos sido nosotros quienes hiciéramos que ese hombre caminara. Dice como en versículo 12, dice así, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a ese hombre? Dice, no fuimos nosotros. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo. Amén. Entonces, en ese momento, él no se lleva el crédito ni por la fe que él tenía para levantar a ese hombre de donde estaba sentado, sino que direccionaba a la gente. Todo lo que acaba de pasar, dice, ¿cuál fue el propósito? Para la gloria de quién? De Jesús. Amén. Y Pedro estaba bien aquí en Abraham, o sea, ahí dentro del templo era pura gente judía, eran los judíos en el templo, entonces él todavía les estaba haciendo ver todo esto que estamos haciendo aquí, los que vienen aquí para hacer sus sacrificios, esta ley que hemos estudiado desde que éramos niños, todo lo que estamos aquí esperando. Estamos hablando de Jesús. Él es quien ya vino y ya cumplió. Amén. Él es Dios, Él es el Mesías, Él que los profetas nos hablaban, lo que fue profetizado fue hablando de Jesús. Y Él estaba aquí y Él fue quien hizo este milagro en el día de hoy. Él es el cumplimiento de todo lo que estábamos esperando. Y vemos en el versículo 16 que Pedro deja muy claro. Dice, por fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Entonces Él dice, no, ni siquiera puedo tomar el crédito por la fe que tengas, y eso también es que la fe vino por medio de Jesús. Amén. Él es quien me dio eso. Y es por eso que fue sanado este hombre. Entonces vemos una vez más, es por la fe en el nombre de Jesús. Y no es por lo que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos hacer. Ni siquiera por la fe, no podemos producir eso nosotros mismos, sino que viene por medio de Jesús. Y ahí viene trayendo sanidad, trayendo libertad, para que podamos caminar en plenitud. Amén. Mire, el versículo 19 dice, por tanto arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sean borrados sus pecados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Todo eso que estamos haciendo aquí
Les dice, todo lo que hemos crecido estudiando, porque ellos estudiaban desde pequeños, no hemos hablado ya sobre esto, aprendiendo, esperando, todo eso que ha sido nuestra sociedad, está hablando de Jesús, decía Pedro, ¿no? Él es quien hizo el milagro para este hombre lisiado, Él es el que hizo cada cosa que ustedes han visto, pero más, Él es quien hace el milagro más grande para cada uno de nosotros. ¿Qué es? Pues nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Mire, eso es tan hermoso, de verdad eso es tan hermoso, empezar de nuevo. Porque no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa en el sentido de que para Dios eso queda atrás. Él lo borra, Él quita cualquier transgresión, Él quita cualquier mancha, cualquier arruga, cualquier pecado que tú piensas que es enorme, Él lo quita y te da la oportunidad de empezar de nuevo. Está la oportunidad ahí, ¿ok? Todo esto que estamos haciendo aquí es eso. Es recordar que Jesús nos da esa oportunidad para empezar de nuevo. Cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él, Él borra esos pecados y ya no somos lo que éramos. Ya no somos lo que éramos. Estamos renovados y restaurados. ¿Quién está renovado y restaurado? Amén. Somos sanados y somos hechos nuevos. Y todo esto es para la gloria de Dios, no es para nosotros. No es de vanagloria diciendo, oh, esto soy yo ahora. Ahora yo soy increíble, ¿no? Ahora yo puedo bailar como los hermanos, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Ahora yo puedo hacer cosas maravillosas, yo puedo predicar increíble. No, eso no es así. Todo es para la gloria y honra de Dios. En nuestro renacimiento podemos ver quién es Dios, podemos ver el poder de Dios, su gracia, su amor y su fidelidad. Entonces vemos todas estas cosas porque no nos lo merecemos. No merecemos eso. Nadie de aquí lo merece. Pero aún así Él nos los da. Amén. Entonces, pregunta para ustedes, ¿quién puede arreglar un espejo roto de nuevo? ¿Quién? Solo Dios. Amén. Y aunque fallemos, porque vamos a fallar, le dijo Jesús a Pedro, hey, tú me vas a negar 3 veces, ¿no? Y Pedro, no, yo aquí voy a estar contigo siempre. No, lo vas a hacer. Y aunque lo hagas, mi plan contigo no cambia. Lo que yo te dije que tenía para ti no va a cambiar, aunque falles. Él no cambia sus planes. Y esta restauración ha sido su plan todo el tiempo. ¿Ok? Esto ha sido parte del plan de Dios. Amén. Escucha esto, iglesia, y recuérdalo y abrázalo, y si quieres anótalo y ponlo en un espejo cuando te miras ahí que dices, wow, qué increíble espejo, ¿no? Ahí puedes ponerlo y recordar esto. Recuérdalo bien, porque no importa cuánto tú falles, los planes de Él no van a cambiar para tu vida. ¿Por qué? Porque los planes de Dios siempre tienen éxito. Amén. ¿Puede ponerse sobre sus pies, por favor? Amén. Entonces, en esta historia, vimos ese nuevo empiezo en la vida de Pedro. Vimos ese nuevo empiezo en la vida del hombre cristiano. Y vemos aquí cómo Pedro da esa oportunidad a toda esa multitud que lo estaba escuchando. Arrepiéntense, vuélvanse a Dios. Y Dios tiene esa nueva oportunidad para ti. No lo vemos hasta el siguiente capítulo, pero nos dice que más que 5,000 personas que estaban ahí en ese lugar escucharon su mensaje y creyeron en Cristo Jesús. Amén. Más que 5,000 personas. Vemos Pedro exponiendo el Evangelio, diciendo todo esto fue por obra de Jesús, por lo que hizo Jesús. No se trataba en sí del milagro para este hombre, aunque gracias a Dios la vida de ese hombre cristiano fue cambiada. Pero Jesús miró la necesidad más profunda y les dio esa oportunidad a él y a esas más que 5,000 personas, y nos da la invitación a nosotros hoy también. Sabemos, no es por lo que nosotros podemos hacer, no es por nada que nosotros tenemos.
no es por una justicia o una fe que nosotros podemos producir, sino que todo viene por medio de Jesús. Amén. Por lo que Él hizo. Nosotros cada uno de nosotros somos ese hombre lisiado. Cada uno de nosotros somos ese Pedro que falló catastróficamente. Somos la multitud de esa misma gente que probablemente unos años antes era la misma gente que gritaba crucifícalo. Esa gente que, como dice Pedro en el versículo 15, dice, mataron al autor de la vida. Somos nosotros. Pero ese versículo sigue, dice, pero Dios. Cada uno de nosotros, si estamos aquí en este lugar, es porque tenemos una historia de pero Dios. Amén. Y vemos, Pedro sigue, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Amén. Somos testigos, hemos experimentado, hemos visto lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, sino que ahora está vivo para siempre. Hemos sido testigos de su fidelidad en nuestras vidas. Amén. Hemos visto su bondad. Cada uno de nosotros que estamos aquí hemos experimentado su gracia. Amén. Así que ahora la oportunidad es para nosotros. La invitación es para cada uno de nosotros hoy. Tenemos esa oportunidad para vivir, dice Pedro. Vuelve a Dios. Entrégale todo. Pon tu esperanza en Él. Lo que encontramos en Él es mucho mejor que unas monedas. Lo que ese hombre lisiado estaba buscando, él no sabía que iba a recibir mucho más. Lo que nosotros necesitamos se encuentra en Jesús. Y no es por nada que nosotros podemos hacer, sino por lo que Él ya hizo. Entonces la invitación está para que empieza de nuevo. Amén. Amén. Si has fallado catastróficamente, Jesús te dice esta mañana, hey, empecemos de nuevo. Amén. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por este hermoso mensaje que tú nos has dado, Dios. Gracias porque hemos escuchado tu voz, Señor. Hemos escuchado tu palabra y hemos, Señor, entendido que tú nos estás diciendo que comencemos de nuevo. Que cuando fallamos, Señor, tú estás ahí estirando la mano, Señor, diciéndose, hey, levántate. No hay pecado más grande que yo no pueda borrar. No hay cosa más grande que tú hayas hecho que yo no pueda quitar. No hay transgresión más grande que yo no pueda borrar. Yo sé que hoy tú has hablado a tu iglesia y has dicho a sus corazones, hey, empecemos de nuevo. Comencemos de nuevo. Vamos, iglesia, levanta tus manos y dile al Señor, Señor, yo he fallado catastróficamente, pero hoy estoy aquí diciéndote, Padre, ven a mí y empecemos de nuevo. Extiendo mis brazos a ti, Dios, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Creador, el amo y Señor de todo. Tú eres aquel que aún teniendo esa majestuosidad, esa divinidad, mandaste a tu Hijo aquí a vivir y a sufrir y a pasarla muy mal, Señor. Y lo mandaste a morir en esa cruz por mí, por mis pecados, por mis transgresiones. Dios, te amo, te glorifico, te exalto. Y en esta mañana está tu iglesia, Señor, te dice, Padre, estamos listos. Listos para comenzar de nuevo. Estamos listos para dejar todo eso que nos ha estorbado, todo eso que nos ha detenido. Señor, todas esas cadenas que nos han hecho que vayamos lento, Padre. Todo eso que nos ancla todavía a nuestro pasado. Padre, esta mañana nosotros venimos a ti y te decimos, estamos listos para comenzar de nuevo. Queremos comenzar de nuevo. Deseamos comenzar de nuevo porque ya no me asocio nada, ni un poquito con mi pasado. Yo ya no soy ese